Hola con todos nuestros seguidores. Hoy tengo el honor y el gusto de estar aquí con Henry Yandún, una persona que es sumamente influyente en el sector inmobiliario, desde de su compañía privada Kubiek, a quien lidera, y sobre todo desde el gremio de constructores positivos. Hoy lo estamos visitando acá para tener una charla fresca, amena, un poco conocerlo un poco más y que ustedes conozcan de Henry Yandún, la persona detrás de estas empresas y de estos gremios que realmente ayudan y aportan al sector inmobiliario. Henry, bienvenido, qué gusto estar acá, que nos reciba acá en su hogar y que nos brinde este espacio para VR. Andrés, mucho gusto, más bien qué bueno tenerte en nuestra casa y estoy a las órdenes. Henry, me gustaría comenzar con ¿quién es Henry Yandún hoy? Año 2025, después de una trayectoria laboral, una trayectoria de lucha. ¿Quién es Henry Yandún hoy? Yo primero sigo siendo ingeniero mecánico. Okay. Todo el mundo me dice a veces arquitecto o ingeniero civil, soy ingeniero mecánico extrañamente. Yo ahorita manejo varias empresas, pero sobre todo Kubiek, que es la que hace como paraguas, que es mi principal actividad. Bueno, aparte hay otras actividades. Yo soy cónsul de Tailandia también. Yeah. Y soy presidente de Constructores Positivos, que es una actividad más bien que tiene que ver con una lucha social por generar bienestar para el ecuatoriano, porque en el Ecuador hay un déficit de infraestructura y un déficit de vivienda críticos, y creo que estamos en una época que ya hemos logrado relativos éxitos materiales. Es una época de dedicarnos a la sociedad, y para mí Constructores Positivos es una manera de devolver a la sociedad, al sector, lo que a mí me han dado. ¿Cómo se enrumba en la industria inmobiliaria? ¿En qué momento de su vida coge ese quiebre y se enfoca y se convierte en un líder realmente para el sector inmobiliario del Ecuador? Claro, nosotros originalmente yo he tenido dos trabajos en mi vida. La una en lo que ahora es Novacero. Llegué a ser gerente general de Novacero. Empecé ahí como asistente de ingeniero de planta y 12 años después, algo así, era gerente general de esa empresa hasta que se la vendió. Entonces ahí fundé yo mi empresa. Okay. Pero todas estas empresas lo que hacen es productos para la construcción, básicamente. Nosotros fundamos también Fedimetal, que es la asociación de las empresas que hacen metal en el Ecuador. Pero casi todo en el Ecuador del acero va orientado a la construcción. Claro. En otros países va orientado a maquinarias, en otros países está orientado a vehículos y a la construcción. Pero en el Ecuador, 98% es la construcción. Y luego yo participé en el directorio de la Camicon, la Cámara de la Construcción. Ahí llegué a ser presidente medio por accidente, por los problemas que hubo en la Camicon. Y claro, ahí ya las relaciones se hicieron más directas con la gente de la construcción. Y luego vino la ley de plusvalía, cuando ya dejé la Camicon. Y vimos que realmente los gremios se habían debilitado. Acuérdate que Correa tuvo una habilidad de debilitar a los gremios. Los colegios. Todos los colegios, todos estaban debilitados. No había obligatoriedad de afiliarse y eso hizo que se hagan débiles los gremios. Total. Y entonces nosotros veíamos desesperados de que la ley de plusvalía nos estaba destruyendo la economía de la construcción. Y es que históricamente en esta misma habitación que estamos ahorita hicimos la primera reunión de Constructores Positivos. Entonces hubo este problema de la ley de plusvalía y ahí decidimos fundar esta organización. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo llegó a haber aquí 50 personas? O sea, eran allegados, constructores. Mira, es la típica y es un consejo para todos. Nosotros pertenecíamos al típico grupo que decimos hay que hacer esto. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo y no hacemos nada. Solo criticamos desde lejos y deberían hacer esto. Y dijimos, bueno, yo siempre he sido un poco de acción, por eso fundé organizaciones como Fedimetal, fui presidente de los ingenieros mecánicos a nivel nacional. Entonces dijimos, reunámonos para hacer algo. Claro. Y la reunión al principio iba a ser 2 personas, después 3 personas, pues 4, y terminamos siendo 52 personas en esta habitación. Y ahí es lo que nos reunimos para hacer una estrategia para realmente la ley de plusvalía, contra la ley de plusvalía. Y después ya nos organizamos un poco y mira, la mentalidad nuestra siempre ha sido esta de trabajar en conjunto.
Los primeros días se llamó esto Amigos del Municipio, se llamó esta organización. Ok, eso justo le iba a preguntar, ¿en qué momento ya nace el nombre Constructores Positivos? Esto era Amigos del Municipio y Patricio Álvarez puso ese nombre y creo que el mismo Patricio Álvarez después dijo, seamos constructores positivos, porque la verdad es que aquí en nuestra sociedad siempre estamos echando la culpa del uno para el otro, siempre somos negativos, dijimos, bueno, seamos positivos. Y luego que ya logramos, realmente fuimos muy influyentes en la tumbada de la plusvalía. Habrá muchos padres de eso. Hay que reconocer que Enrique Pita, que es de Guayaquil, hizo un buen liderazgo para estas cosas desde Guayaquil, pero creo que nosotros fuimos muy influyentes para lograr derrocar esta ley que estaba realmente afectándonos. Y luego de eso dijimos, oye, si pudimos tumbar una ley orgánica, que es una misión imposible, a veces cambiar un artículo de una ley es difícil. Entonces dijimos, yo creo que sí podemos hacer influencia en la política pública. Y ya nos juntamos y ya nos formalizamos un poco más. Bueno, fuimos informales hasta hace un par de años, porque era una organización de amigos básicamente. Pero luego hubieron oportunidades para ayudar a la sociedad. Acuérdate que aquí cuando hubo esa rebelión de los indígenas que vinieron y destruyeron Quito, nosotros reconstruimos las UPCs de una manera inmediata, que realmente ayudamos mucho a la sociedad sin que le cueste un centavo al Estado. Y ahí nosotros participamos con nuestros materiales, nuestra gente, y entonces vimos que también podíamos hacer muchas cosas, porque obviamente cuando hay tragedias de una ciudad, son tragedias físicas, son inundaciones, son deslaves, son estas cosas. Y bueno, eso no hay como recurrir a un profesor o a un cura que resuelva eso. Nosotros somos los constructores, el sector de la construcción en general, no, porque aquí hay gente del sector de la obra pública también, que tenemos las herramientas, la gente. Y bueno, y luego estructuramos una estrategia más coordenada, donde ya comenzamos a tener una misión, una visión, un propósito sobre todo. Y Constructores Positivos, no tengo de memoria, pero más o menos dice que nosotros existimos para reducir el déficit de vivienda y de infraestructura. Hoy en día ya son un clúster, ¿no? Ahora, claro, después ya decimos un clúster porque esto no es un gremio, es difícil de entender, esto no es un gremio, es un clúster. ¿Qué es un clúster? El que aglutina a todos los actores de la actividad. Entonces aquí tenemos banqueros, aquí tenemos exministros, aquí tenemos proveedores, aquí tenemos ferreteros. Medios de comunicación. Hay muchos medios de comunicación que están unidos aquí, apoyan la ahí. Causa, sí. Exactamente. Porque los clústeres en el mundo han demostrado ser los más efectivos en otros países, son fundamentales. Aquí en el Ecuador hay unos pocos clústeres, entonces nosotros somos el único clúster de la construcción donde no tratamos de suplantar a ningún gremio, sino tratamos de consolidar esfuerzos con los otros gremios, con los arquitectos, con los ingenieros, con las cámaras de la construcción, para sumar, porque aquí hay que sumar. El problema es uno solo, el objetivo es uno solo y a veces no estamos de acuerdo, pero normalmente como el objetivo está definido, todo el mundo quiere reducir el déficit de la vivienda. Hay una meta planteada. Claro, entonces hay yo aplaudo mucho la gestión de que muchas veces en los gremios solo están grupos cerrados, ¿no? ¿Verdad? Y son quienes lideran ciertos gremios, pero en el clúster de Constructores Positivos realmente vemos incluso empresas que podrían llegar a ser competencia en el mundo ya laboral, en la parte de afuera, pero dentro de Constructores Positivos todos luchamos para un mismo norte, o sea, todos tenemos una misma causa, que es sacar a la industria inmobiliaria adelante, pues, ¿no? Así es, y te reitero, no solamente la industria inmobiliaria, nosotros estamos en otros temas, porque aquí hay muchos jugadores del sector de generación eléctrica, del sector minero, y obviamente el sector vial. Hay muchos constructores que dedican a ese tipo de cosas. Y claro, la idea es aglutinar más gente. Mira, ahora tenemos una cosa muy bonita, que es un nuevo grupo de constructores positivos que se llama New Gen, la nueva generación, los jóvenes. Porque también otro problema que tenemos en los gremios, si vemos el promedio de los gremios, no quiero ofender a mis compadres, pero todos son más o menos de mi edad o menos, ya estamos medio pasaditos. Y entonces ahora ya generamos una nueva generación y ya son jóvenes, y ya tienen su propio plan, ya nos van a presentar el plan, ya van a lanzarse como todos. Estamos próximos al lanzamiento de... Sí, ya mismo se lanza. Y la idea es que ellos tienen otra visión y hay que respetar esa visión, pero lo nuestro ya es medio pasado. Ellos tienen más orientación a la construcción sustentable, por ejemplo, a BIM y a ese tipo de cosas. Y yo creo que en pocos años nosotros ya queremos que ellos se hagan cargo, porque realmente nuestros gremios tienen dos defectos: está lleno de hombres y de hombres un poquito adultos, digamos.
Y yo creo que eso hay mucha experiencia. Hay bastante experiencia, pero creo que hace falta otras cosas ahora. Y en el New Gen, por ejemplo, hay la participación de la mujer es muy activa. Yeah. No, es que definitivamente es la combinación, porque los jóvenes sin la guía de las personas mayores hay que aprender de las experiencias que ustedes ya han tenido, y siempre es bueno que ustedes guíen a esta nueva generación para juntos hacer las cosas. Y como digo, si hay una meta trazada, pues ya eso está. Henry, una de las cosas que queríamos conversar, que son en las últimas semanas, ustedes han logrado algunos éxitos, por decir así, como clúster de constructores positivos. Entre ellos tenemos el aumento del presupuesto del BIES, tenemos tasas y demás. Cuéntenos un poquito, porque yo estoy en los grupos de constructores positivos, veo día a día las noticias, pero para todos nuestros seguidores, cuéntenos un poquito. Primero partamos de que es inconcebible que para el 88% de los ecuatorianos el principal objetivo de su vida es tener vivienda propia. Y tenemos 600.000 viviendas de déficit. Y cada año hay cerca de 100.000 nuevos hogares y apenas construimos 40.000 nuevas viviendas, digamos. Y decimos, ¿por qué estando en esa situación no logramos que la construcción sea súper activa, mucho más activa de lo que es y ha venido de cadencia? Es porque no estamos alineados todos. O sea, no estamos alineados los GATS, el gobierno, las entidades financieras, los constructores, todo este mundo, no estamos alineados. Y nosotros tenemos un plan bien estructurado. Decimos, bueno, ¿cuál es el principal problema de la construcción? Tenemos un problema que se llama financiamiento, otra normativa y este tipo de cosas. Entonces, financiamiento, nuestra pelea no ha sido de estos meses, ha sido de mucho tiempo atrás. ¿Cómo es posible que el BIES, que antes prestaba 1.200 millones de dólares, llegue a prestar 500 millones de dólares? Esa ha sido una lucha. Se nos ha enojado a muchos gerentes del BIES, hemos hecho enemigos ahí. Pero claro, le presentamos al presidente de la República nuestra propuesta hace pocos meses, casi con nombre y apellido lo que dijimos, que haya crédito a los constructores, que utilicen el Banco del Pacífico. En pocas semanas el presidente cumplió eso, y a través de la CFN, Banco del Pacífico, ya hay crédito a los constructores, y ahora hay más créditos de otros constructores. También le hablamos de lo del BIES, eso también nos ha escuchado un poquito, se demoró, pero ahora ya se consiguió que el BIES tenga un objetivo de 1.000 millones, que eso es bastante. Sí. Porque si nosotros vemos que los créditos hipotecarios de este año van a ser del orden de 1.600, 1.800 millones, el año anterior, digamos, de esto subir cerca de 500 millones, eso es más del 25% que se estaría subiendo. Entonces es un logro interesante. La otra, veníamos pidiendo que el Banco del Pacífico se active otra vez en la hipotecaria. Ellos se oponían porque tuvieron unas malas experiencias, alta morosidad y todo eso. Y nosotros obviamente tenemos que reconocer que el Banco del Pichincha ha sido un gran sustento de nosotros, pero obviamente sí necesitamos que haya más competencia, más proveedores a ciertas ciudades que están descuidadas. Y ahora también el Banco del Pacífico, otra vez por esas presiones nuestras, digamos que ahora por iniciativa del presidente para no herir susceptibilidades, ya se tocó este asunto. Entonces ya hay crédito al constructor, pocos montos, pero va incrementándose. Lo del BIES me parece fantástico. Ya nos reunimos con Eduardo Peña porque bueno, ahora ya por lo menos hay la predisposición del BIES subir a 1.000 millones. Eso es bueno. Y hay la plata. Por eso que nosotros nos entusiasmamos, porque hay ciertas iniciativas que sabemos que no son viables. Esta sí es viable porque sí está la plata ahí. Pero también hay que ver cómo enlazamos la oferta con la demanda, porque hay que juntarnos en el esfuerzo entre el Banco del Pacífico, el BIES y nosotros para los créditos hipotecarios del BIES, porque el Banco del Pacífico va a ser asesor del BIES en este proceso. Me parece genial. Claro, me parece bueno, pero nosotros no somos los dolientes, entonces creo que somos los mejores asesores, y es por eso que ya estamos haciendo un convenio para nosotros decirles por dónde creemos que tenemos que hacer actividades en conjunto. La idea es que tiene que juntarse la oferta y la demanda, porque si el BIES después de unos meses dice, pero nadie me pide plata, ya no es mi culpa, entonces sí estamos en problemas. Claro. Queremos que no fracase el proyecto. Y estos créditos del BIES son para todo valor de vivienda, no solo para BIES y BIP. Sí, verás, ellos siempre tuvieron un proyecto del BIES y BIP con un error. Ellos le pararon en los $90.000 y le dejaron fijo ahí. Cuando nosotros como consultores positivos habíamos logrado que el BIES y el BIP cambien en función de alguna tabla, porque a veces ha habido otros proyectos BIES y BIP en la historia del Ecuador, se quedaban estancos por 7 años, un límite, y los materiales suben de precio por la inflación y después había problemas.
y el BIES le tiene limitado $90,000. Entonces el BIES ya le va a cambiar para que suba a $107,000. Pero en ese segmento el BIES más o menos ha estado bien. Nosotros siempre hemos peleado que entre al otro segmento. Claro. Pero sin que se asusten, no queremos tasas muy bajas en los segmentos altos, que sea progresiva la tasa, no hay ningún problema. Y estamos de acuerdo que nosotros tampoco estamos para quitarle los fondos al BIES, porque es nuestro banco al final de cuentas. Y están convencidos los señores del BIES y esperemos que esto salga adelante. Entonces es para todo el mundo, hasta $500,000. Entonces ahí entra todo el mundo y puede ser para oficinas, para un montón de... El Pacífico también dio esta semana la noticia de arranque en 7.5 la tasa. Claro, eso también es muy buena porque acordémonos que en el Ecuador hay un problema ahorita, hay exceso de liquidez y no hay demanda porque no hay actividad económica. Y lo que siempre hemos dicho, la construcción es la que comienza a mover las cosas. Entonces con una tasa más baja, yo creo que se va a generar más competencia, hay gente que son más afines a un banco, a otro banco, y esto es otra opción. Y yo creo que eso es una muy buena cosa. Y de ahí lo que nos falta a nosotros es la otra pata, que es la estabilidad. Porque el otro problema que existe es que cuando nosotros no vendemos propiedades es porque la gente no está en estabilidad. Así es. No siente que su negocio está permanente, no siente que su trabajo sea fijo. Y esperemos que en estas elecciones por lo menos haya un poquito de pausa, ¿no? Porque ha habido mucha inestabilidad en nuestro país y aspiramos que con cualquiera de los candidatos, ojalá con uno de ellos, pero con cualquiera de los dos candidatos haya un poco más de estabilidad. Entonces, con estabilidad, con estos financiamientos, creemos que va a haber... Ya se van juntando todas las piezas. Y nos falta los GATS, ¿no? Que los GATS es una chapermente, pero hay que reconocer que los municipios también están manejados por líderes ahora que aspiran a crecer en liderazgo en sus propios partidos y se les va entusiastas. O sea, antes eran más cerrados y con resultados positivos tienen muy buena llegada con varios alcaldes. Sí. Y si nos escuchan y sentimos que se va mejorando, no como quisiéramos, pero sí hay pasos adelante. Sí. O sea, sí hay optimismo, pero también depende ahora sí de las elecciones, cómo empiezan las primeras medidas, pero yo creo que por lo menos en la parte del financiamiento ya respiramos algo bueno. No, es que definitivamente un alcalde que le abra las puertas al sector inmobiliario es un alcalde que piensa en el desarrollo de su cantón, pues, ¿no? De donde nosotros más nos movilizamos y los constructores, que es el sector de San Borondón, realmente se ve una buena sinergia entre alcaldía y sin ser de ningún partido. Bueno, ¿no? Aquí en Quito es más difícil, verás, porque en Quito es una ciudad donde tiene un grupo de concejales que no son muy empresarios, por no decir otra cosa. Entonces sí chocamos ahí, o sea, nosotros el choque es lograr que los concejales estén alineados a lo que nosotros más o menos proponemos. Porque sí hay muchas trabas en Quito. Hay tantas trabas en Quito que tú ya ves que hay constructores quiteños importantes en Manabí, en Guayas, ¿no? Entonces, es básicamente porque aquí hay demasiada traba. Los alcaldes normalmente tienen una predisposición, pero nosotros realmente tenemos los concejales que son los que pueden eventualmente parar las cosas. Pero es otra lucha permanente y vamos ganando algunos puntitos ahí. El PUX nuevo, el último que se logró, ya mejoró bastante las circunstancias, ¿no? No, realmente se siente el cambio. Para nosotros es un honor realmente ser media partner también de constructores positivos, porque sentimos que también empujamos todos el mismo barco, ¿no? Sí. Henry, los planes de aquí a un mediano, corto y largo plazo. Bueno, nosotros tenemos un plan estructurado que te va a pasar el plan más bien que está en las imágenes, pero es este tema, seguir luchando con el tema del financiamiento. Nosotros todavía no estamos muy convencidos con las iniciativas del Midubi porque había que rellenar ya el fideicomiso, eso no está rellenado el fideicomiso lamentablemente, y hay un monto que dura un año nada más, y entonces si no hay un relleno del fideicomiso, entonces no se sabe qué va a pasar después. Pero ¿cuál es el problema? Que los constructores que ahorita quieren comenzar a construir BIP, digamos, no van a meterse en eso mientras no haya una certeza de que esté relleno ese fideicomiso, esté retanqueado, digamos. Porque un constructor que ahorita empieza a construir va a vender eso en 18 meses, en 24 meses, y no puede jugarse la vida eso. Y notamos que algunos constructores ya están cambiando su dirección, están dejando el BIP y están yendo a la construcción de mayor valor. Pero justo sale este tema del financiamiento del Banco del Pacífico y del BIES, que también logra compensar de alguna manera. Entonces tenemos el financiamiento con los municipios, obviamente seguir acelerando los acuerdos que tenemos para el catastro, los reglamentos, las normas, el agilismo.
Estamos también muy empeñados en la construcción sustentable, que esa es otra cosa que nosotros como constructores positivos estamos muy empeñados. Ahí estamos haciendo varios eventos, varias cosas. Ya va a haber el primer edificio carbono neutro aquí en el Ecuador. Y estamos con este tema de las compras de bonos de carbono y desarrollando muchas cosas. Entonces es un plan muy bien estructurado, siempre enfocado al propósito: reducir el déficit de vivienda y infraestructura que tiene el Ecuador. Si usted tuviera una varita mágica y diría, plin, este es el escenario ideal y perfecto, ¿cuál sería el escenario ideal y perfecto para el Ecuador? El escenario ideal y perfecto para el sector nuestro es de que las autoridades entiendan que hacer vivienda es satisfacer el principal deseo del 88% de los ecuatorianos y generar mucho empleo. Si eso lograran todos alinearse, realmente se facilitarían los créditos, se facilitarían las normas y todo este tipo de cosas, porque lo nuestro es pelear contra trabas. Realmente es una lucha eterna. Y a veces unas trabas que no tienen ni sentido. Son trabas impresionantes. Entonces, estamos destrabando por aquí, se traban por acá. Hay una actitud del sector público en general que obstaculiza las cosas. Mira lo que estamos diciendo del BIES, que ahora ya se decidió. Pudieron haberlo hecho hace 5 años, hace 4 años, pero ha sido una lucha impresionante que a veces nos toman como que somos enemigos, pero no, nuestras propuestas han sido tan objetivas, tan positivas, porque siempre somos positivos, que a la larga ya están de acuerdo. Entonces yo creo que si todos nos alinearíamos en este asunto, se resolvería mucho de los problemas del Ecuador, que es el empleo y la vivienda. ¿Tú cómo puedes esperar que nuestra sociedad sea pacífica, que nuestra sociedad nos eduque bien, cuando más de 400,000 familias viven en hacinamiento? Es decir, viven más de 3 personas por habitación en 400,000 hogares del Ecuador. Entonces no puedes esperar de ellos que tengan buena salud, buena educación, nada, pues no. Entonces yo creo que siempre los gobiernos tienen que regresar a ver, como algunos países hicieron en el mundo después de la guerra, dijeron, vamos a construir. Y la construcción se comienza a mover todo. Pero aquí los gobernantes siempre dicen lo mismo, pero cuando llegan al poder se olvidan del tema. Yo lo que digo, ¿no? Y estar ya nosotros también como BR 20 años en esta industria que me encanta y me apasiona mucho, y algo que nos identifica mucho en BR es que nosotros abarcamos todas las ramas de la industria inmobiliaria. Pero BR nace como una guía de proyectos inmobiliarios. Pero vimos que todo el sector inmobiliario está conectado: la arquitectura, la decoración, el diseño, y todo eso son plazas de trabajo, son industrias. O sea, porque la casa tiene que estar decorada, tiene que tener muebles, tiene que tener cortinas, tiene que tener vidrios, tiene que tener luces, y cada elemento es una industria. Entonces, yo creo que, este es un mensaje que le reiteramos a todas las autoridades, que la actividad de la construcción va a generar automáticamente diferentes plazas de trabajo para todos lados, hasta alimenticia, tantas ramas que van de la mano con la industria inmobiliaria que bueno. Mira, cuando estábamos en esta lucha de la ley de plusvalía, nosotros tratábamos de justificar la importancia de la construcción y decíamos que representamos el 10% del PIB. Y Richard Martínez, en ese entonces ministro, me decía, estás equivocado, es del 20%. Porque claro, la ciudadanía debe conocer que cuando nosotros medimos la construcción, medimos, digamos, la obra, las personas que están en la obra, los ingenieros, los arquitectos, los albañiles, pero no medimos el montón de sectores de la economía que se relacionan, porque son bastantes. Las personas que se dedican a las cortinas, por ejemplo, es un montón de industria. Y todas las casas tienen que tener cortinas. Y para la ciudadanía es muy fácil, por ejemplo, ir por una avenida de cualquier ciudad nuestra y ver los locales. Ves una farmacia, después de mucho tiempo ves otra farmacia, ves vehículos con alguna frecuencia, pero productos para la construcción ves en todas las plazas. En todas las esquinas. En todas las plazas. Porque existen muchos materiales para la construcción. Hay mucha gente que depende transversalmente de la construcción. Así es. Y siempre hemos dicho, la señora de la tienda que está al frente de una construcción tiene 2 años de ventas locas, por ejemplo. Le van a comprar galones de agua que dan miedo todos los días. Pan con Coca-Cola. Pan. Usted es muy fino, usted, ¿no? Pan con Coca-Cola. No, pero sí. Y las profesiones que van de la mano, una vez que está la construcción: diseñador, decorador. Yo soy ingeniero mecánico, mi vida de la construcción. Sí, claro. Henry, un mensaje que les pueda dar a toda nuestra audiencia. Que yo creo que la construcción no debe ser vista como un problema de la sociedad,
sino como una herramienta para mejorar a la sociedad. Y que para eso tenemos que unirnos. Tu medio es más orientado a Guayaquil, esa es la realidad, está más conocido en Guayaquil, ahora está haciéndose conocer más en Quito, el resto del país. Ahí tengo muchísimos amigos que todos debemos juntarnos en la misma dirección, sin recelo, porque el objetivo es el mismo para todos. Un país nuestro es chiquito, es que tenemos que juntarnos más y pelear más en conjunto para lograr que la construcción sea el principal motor de la economía en el Ecuador. Efectivamente. Bueno, Henry, cuenten siempre, pues somos parte del clúster, cuenten siempre con nosotros para justamente difundir y ser un eco en todas las gestiones que ustedes logran, porque logran día a día, semana a semana, yo creo que logran metas. Y ahí llegó la... Y bueno, y también identificarnos con ustedes, realmente somos una empresa y personas muy resilientes y va muy de la mano con ser positivo, así que nosotros siempre tratamos de ver todo desde el punto de vista positivo, hasta lo malo lo tratamos de ver positivo, o sea, por algún lado hay que sacarle el lado positivo. Siempre hay cosas positivas. Así que Henry, muchísimas gracias por recibirnos acá, un gusto como siempre compartir con ustedes. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.